Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te doy una vez más, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das una vez más de estar aquí, aunque quizás no la merezca, Señor, pero tú me llamaste a estar aquí, Señor. Tú me pusiste aquí, fue tu voluntad, mi Dios, y yo quiero que en esta hora tú me uses, mi Dios, que seas tú cubriendo mi vida, mi mente, mi corazón, con tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda hacer de edificación a tu pueblo con tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual tú dejaste, Señor, para que nosotros podamos conocerte a ti a través de ella, para que podamos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual tú entregaste en aquella cruz, Señor, para la salvación de nuestras almas, mi Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor. Como cantaba la hermana hace unos minutos atrás, guíanos hacia esa cruz, Señor. Guíanos, no a la cruz, porque el objeto no es lo que hace la obra, sino quién estuvo ahí y por qué esa persona estuvo ahí en esa cruz. Guíanos a ese concepto, Señor. Que toda nuestra vida gire alrededor de la cruz de Cristo, Señor. Y ahora con tu palabra, Señor, yo te pido que seas tú que a través de tu Espíritu Santo, que tú uses tu palabra en cada corazón, Señor. Que la apliques de la manera que cada corazón la necesita, mi Dios. Te pido, Señor, que sea de bendición a cada una de las familias que estamos aquí, cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por permitir que estos hermanos hayan llegado aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor. Evita toda distracción, Señor. Arropa este lugar con tu espíritu. Y permite, Señor, que podamos salir bendecidos, Señor, con tu palabra. Y que al final, Señor, podamos darte la gloria a ti, solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando observamos al ser humano y su comportamiento, podemos notar que las personas ejercen fe en muchas áreas de su vida, aun cuando esas personas no son religiosas. Y digo aun cuando no son religiosas porque cuando escuchamos el término fe, lo queremos asociar con lo religioso, pero no necesariamente la fe tiene que estar relacionado con lo religioso. Entonces, ¿qué es fe? Bueno, para poder entender bien lo que estamos hablando aquí, tendríamos que definir los siguientes dos términos: creer y fe. Por un lado, creer significa, si vamos al diccionario, ¿no? Creer significa tener algo por cierto de manera directa sin conocerlo, aún sin que esto esté comprobado o demostrado. Eso es creer. Cuando yo digo que yo creo en algo, yo estoy afirmando que eso es verdad, aún así yo no haya visto que se haya comprobado o que se haya demostrado. Por otro lado, fe significa depositar la confianza en algo o en alguien. Fe es más que creer intelectualmente, aunque incluye creer, pero fe es más confiar. Y la realidad es que el ser humano vive y actúa por fe en muchas áreas de la vida, aun cuando lo niegue, porque puede haber muchas personas que digan, yo soy de los que tiene que ver para creer, ¿sí o no? Pero la realidad es que sus acciones demuestran que ellos actúan por fe en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, usted llega al restaurante, el mejor de los restaurantes que usted escoja, usted se sienta en la mesa, la mesera lo atiende, le toma su orden, usted ordena el plato que a usted le gustó, ya sea porque sonó bien bonito en el menú, ¿no? O incluso tuvo una foto, ¿no? Y la vio, y usted ordena su plato. Unos minutos más tarde a usted le traen el plato. Se ve muy bien un pedazo de steak con una papa majada por el lado, un poco de camarones, ensalada, lo que usted haya pedido. Ya les di hambre, ¿verdad? Ya hay hamburger al final. Y usted viene y le mete el diente, como decimos en los boricuas, ¿no? Le mete el diente. Usted está comiendo por fe. ¿Por qué? Porque usted ha depositado su confianza primeramente en el cocinero. Usted no sabe qué hizo ese cocinero con su comida. ¿Sí o no? Usted no sabe si le echó algo que no debía de echarle,
Usted no sabe si le faltó un ingrediente o no. Si, bueno, no quiero sonar muy gross, ¿verdad? Pero no sé si, ¿me entiende? Algo así, no sé. Usted no sabe qué hizo el cocinero con su comida. Por lo tanto, usted está depositando su confianza, su fe en el cocinero, porque usted no lo vio. ¿Sí o no? ¿Qué tal de enviar a nuestros hijos a la escuela? Nosotros con toda confianza llegamos a la escuela, soltamos a nuestros niños en la escuela y nosotros confiamos de que el staff de la escuela, los maestros, van a proteger a nuestros hijos primeramente, o le van a estar enseñando las cosas que deben estar enseñándole. Nosotros estamos haciendo eso por fe, estamos confiando, especialmente como lo que está sucediendo hoy en día en las escuelas, ¿no? Que la seguridad es muy poca, ¿no? Y todas estas cosas que están sucediendo en las escuelas. Cuando nosotros llevamos a nuestros niños a la escuela y los dejamos allí, yo no me quedo allí. Nosotros no nos quedamos allí para supervisar a nuestros niños y velar por ellos. Nosotros estamos confiando en alguien más para que eso suceda. ¿Qué tal de viajar en avión? Usted compra un boleto de avión, se monta en el avión y usted está confiando, primeramente está confiando en que ese equipo está trabajando bien. Yo trabajo en aviones y yo sé lo que es, lo que se le hace a los aviones. Y usted está confiando en que ese equipo está trabajando bien. Usted está confiando en el piloto que está piloteando bien ese avión. Y usted con plena confianza se monta en el avión y con el favor y la gracia de Dios llega a su destino. Entonces, con nuestras acciones demostramos nuestra fe. También con nuestras acciones demostramos lo que decimos ser. Si yo digo, yo soy mecánico, pero usted nunca me ve arreglando un carro. Usted pudiera dudar de que yo sea mecánico, por más que yo lo diga. O que yo sea doctor, o que yo sea cualquier tipo de cosa. Yo pudiera tener todos los conocimientos de cualquier oficio, pero si quizás no lo pongo en práctica, quizás de nada sirve. Pero ¿qué tal de la salvación de nuestras almas? ¿Qué tal de aquellos que creemos que cuando nos llegue la muerte seremos salvos de la condenación eterna? ¿Cómo demostramos lo que creemos? Están aquellos que creen que cuando mueran irá al cielo, aun cuando no lo profesen. Porque hay muchas personas que quizás no profesan ninguna fe, ninguna religión, o como ellos dicen, no practican ninguna religión. Pero ellos creen sinceramente de que cuando ellos mueran, ellos van a ser aceptados por Dios en el cielo. Ya sea por cualquier razón que ellos digan. Estamos aquellos que sí profesamos fe de que seremos salvos después de morir. Pero la pregunta es, ¿demuestro yo lo que creo? ¿Cómo yo demuestro esa fe? Hermanos, es mi oración en esta mañana que yo pueda cumplir con este mensaje, que pueda cumplir con dos propósitos. Lo siguiente, número uno, que aquellos que profesamos ser cristianos por medio de la fe, podamos hacer como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, que dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen la prueba. Hermanos, yo me temo que hay mucha gente que quizás profesan ser cristianos, profesan tener fe en Dios, creyendo que son salvos, pero quizás no lo son. Porque su vida no lo demuestra. Y eso a mí sinceramente me preocupa. Eso no solamente yo, pero quizás muchos de ustedes lo vemos todos los días. Podemos decir que somos cristianos sin verdaderamente serlo. Número dos, que yo quisiera cumplir con este mensaje, que aquellos que, aunque no profesen ninguna fe, pero viven creyendo que serán salvos, puedan entender en qué verdaderamente consiste la salvación de Dios y así puedan venir a una relación con ese Salvador, el cual es Cristo Jesús. Yo quisiera cumplir con esos dos propósitos en esta mañana. Este mensaje lo he titulado La fe que germina y da fruto. La fe que germina y da fruto. Y vamos a ver por qué a medida vayamos desarrollando el tema. En el pasaje de hoy que leyó el hermano Jesús, Santiago trata con este tema. Este pasaje de Santiago capítulo 2, 14 al 26, yo diría que es la columna vertebral de la carta de Santiago.
porque precisamente ese es el argumento principal de toda la carta. Aquí Santiago nos da varias enseñanzas en cuanto a la verdadera fe. La fe en Dios o en Jesús para salvación en este caso. Entonces, lo primero que podemos encontrar en este pasaje de Santiago es que Santiago aquí nos enseña la esencia de la verdadera fe o la fe salvadora. Santiago comienza de esta manera en el versículo 14. Él dice, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Él dice, ¿de qué vale si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? Santiago nos deja saber que la verdadera fe produce obras, produce acciones. En el capítulo 1, verso 22, Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Y no tan solo oidores. Santiago busca una fe que actúa, una fe que es puesta en práctica. La versión Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y fíjense que él no dice de qué sirve si alguno tiene fe. Él dice de qué vale si alguno dice que tiene fe. Son dos cosas diferentes. Y la segunda pregunta, la primera vez que yo entendí bien este verso y lo analicé bien y lo entendí bien, todavía es la hora que a mí se me paran los pelos cuando lo leo. Porque la segunda pregunta dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Lo que indica que hay dos tipos de fe. Está la fe que salva, está la fe que actúa, la fe viva, y está la fe que no salva, la que es muerta y la que no actúa. Ahí Santiago trae esa duda. Entonces él dice que de qué vale si no lo demuestra con sus acciones. Mis hermanos, la realidad es que a la hora de la verdad, usted y yo, el día del juicio, vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones. Acompáñenme un momentito a Romanos capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en esta carta de Romanos capítulo 2. Obviamente hay un contexto inmediato el cual no vamos a prestar atención en este momento. Simplemente queremos ver lo que Pablo dice sobre el día del juicio. Romanos capítulo 2, comenzando en el 5, él dice lo siguiente: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí él introduce el día del juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, ¿con qué les va a pagar? Vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿con qué les va a pagar? Ira e indignación. Verso 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Podemos ver aquí que en el juicio final Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. No vayamos muy lejos, acompáñenme a Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 podemos ver el mismo Señor Jesús, comenzando en el verso 31. Él dice lo siguiente: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y todas estas cosas. Y él dice en el 40, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos van a responder, Señor, pero ¿cuándo nosotros no te hicimos todas esas cosas? Verso 45 dice, entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Obras. Obras. Cuando el Señor venga a juzgarnos, nos va a juzgar por nuestras obras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, lo podemos ver como el juicio del gran trono blanco. Cuando el Señor se va a sentar en su gran trono, y dice el libro de Apocalipsis que los muertos van a entregar, o sea, él va a juzgar a los muertos, básicamente a todo el mundo. Y dice que los libros van a ser abiertos. Esos son los libros de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Y después dice que el libro de la vida va a ser abierto. Y todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida va a ser condenado. Y dice que van a ser juzgados según sus obras. Ay, Pastor Herminio, va a haber que hablar con el pastor Jaramillo, porque ahora el hermano Henry está predicando salvación por obra. O salvación por fe más las obras. No, mi hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara de que la salvación de nosotros es solamente por la fe. De hecho, en Efesios capítulo 2, un verso bien famoso, ¿no? Para comprobar eso, capítulo 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? O sea, la salvación es solamente por fe, no por obras. Yo no me tengo que portar bien para ganarme el favor de Dios, para que Él me salve. Yo no tengo que hacer obras buenas para que Dios me acepte. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Pero miren el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Escuche bien. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Agárrese de la silla. Nuestras obras, nuestras acciones, evidenciarán nuestra fe. Tan sencillo como eso. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Según Santiago, aquel que verdaderamente ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, lo demostrará por medio de sus obras, de sus acciones, por su estilo de vida. Ahora podemos entender a qué se refiere Santiago, porque muchos estaban poniendo a Santiago y a Pablo a pelear, ¿no? Ese debate ya es viejo, porque si vamos al contexto de Santiago, podemos ver que Santiago ya asume que usted ha sido salvo por medio de la fe, por la gracia, y él lo que está buscando es cómo demostramos nuestra fe. Eso es lo que Santiago está buscando. Entonces, Santiago establece la esencia de la verdadera fe o la fe salvadora. Y él nos da varios ejemplos en este pasaje. Nos da 3 ejemplos en este pasaje de cómo se demuestra esa fe.
De hecho, estos son algunos de los ejemplos nada más que Santiago nos da, porque toda su carta está repleta de ejemplos de cómo el verdadero cristiano demuestra su fe. Pero por lo menos en este pasaje podemos encontrar tres ejemplos. Ejemplo número 1. Miren el versículo 15 al 17. Dice, si un hermano, por ejemplo, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago dice, ¿de qué vale si tú ves a alguien en necesidad y simplemente le dices, ve en paz? ¿Cuántas veces en la congregación no hemos visto a alguien en necesidad? Y yo no estoy criticando esto, ¿no? Pero con mucho respeto. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al hermano, voy a estar orando por ti, Dios va a proveer? That's good, pero si tú tienes, dale, ¿sí o no? Adelante. Una manera que demostramos nuestra fe es cuando velamos por la necesidad del hermano. Y fíjese que él dice, si algún hermano o hermana, está hablando de la comunidad de creyentes, al menos en este contexto. Como hijos de Dios estamos llamados a proveer para la necesidad del hermano. Dios espera que actuemos con generosidad con el hermano necesitado. Si tenemos la oportunidad y los recursos, debemos proveer para la necesidad del prójimo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 27 al 28. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, vuelvo y digo, está muy bien que digamos, voy a orar por ti, voy a orar por tu situación, pero si yo tengo los recursos para ayudar a ese hermano, es mi deber delante de Dios proveerle al hermano. No solamente voy a estar orando por ti y pues que alguien resuelva contigo. Pero esto también incluye a aquel que no es hermano. O sea, el que no sea de la comunidad de los creyentes, sino que cualquiera que sea nuestro prójimo. Si nos vamos al contexto extendido de la Biblia, Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí o no? Estuvimos el mes pasado de junio visitando a los hermanos de Hogar Crea y estábamos hablando de este mismo tema. Y estábamos hablando cómo nosotros como cristianos debemos estar pendientes del necesitado, ¿no? Y en el contexto de ellos, de Hogar Crea, estábamos hablando más de esta gente, de los homeless y aquellos que están, tú sabes, en las calles. Y interesantemente, uno de ellos dijo que, creo que es un verso del apóstol Pablo, no me acuerdo exactamente en qué libro está, pero que dice que Dios puede poner ángeles en nuestro camino para probarnos. Y ellos lo aplicaron al hecho de que Dios me puede poner a alguien en la calle, en mi camino, que esté en necesidad, para ver qué yo voy a hacer. O para probarme, a ver cómo yo voy a reaccionar. Interesantemente, esa misma noche, después que salimos de Hogar Crea, recibo un texto de mi esposa, de esos textos que a muchos nos gusta recibir. Mi amor, ¿te puedes parar en la tienda y comprar tal cosa? Bueno, a las 10 de la noche me tengo que meter al Walmart. Entonces, llego al parking lot, al estacionamiento, y una vez me bajo del carro, viene este muchacho, americano él, y en una bicicleta, y me para, y me dice, mano, mira, todo esto en inglés, ¿verdad? Pero yo estoy traduciendo a los boricuas. Tú tienes un change ahí, un par de pesos ahí que me puedas resolver, porque yo tengo 3 niños, y ellos no han comido nada, y, tú sabes, al menos algo de beber para proveerles. Y yo, mira, brother, yo no cargo con efectivo encima, yo lo tengo en tarjeta. Pero un par de monedas o algo ahí. No, no tengo nada. Yo le dije, pero ¿tú sabes qué? Y yo en mi mente, ¿really? Yo acabo de salir de predicarle a los muchachos, de ayudar al prójimo, y bueno, la cuestión fue que yo le dije, pero mira, vamos a hacer una cosa. Yo entro a Walmart y yo voy y te compro lo que tú necesitas y te lo doy.
¿De verdad tú? Dale, yo lo hago. Pero me vas a esperar aquí, ¿verdad? Dale, pues entonces necesito 2 litros, uno de Mountain Dew y el otro de Dr. Pepper. No, está bien, exigente el hombre también. Ok. Entro a Walmart con mi santa calma. De hecho, esto fue al yo salir de Walmart. Ya yo había comprado lo mío. Entonces yo tuve que regresar otra vez por causa de este hombre. De hecho, este hombre yo lo había visto ya por el barrio y tú sabes, es otra situación. No es de estos que verdaderamente quizás esté en necesidad, ¿no? Pero eso es otro cantar. La cuestión fue que pude entrar a la Walmart, le compré lo que él quería, él me estaba esperando afuera, pude compartirle el evangelio con él y pues eso fue lo que sucedió. Y yo entre mí, yo decía, wow, los muchachos de Galcrea, they were right on spot, porque Dios puede poner personas en la calle, no importa la situación que sea, pero para probarte a ti. Entonces, eso fue lo que sucedió. Hay un rapero puertorriqueño, no voy a decir el nombre para no promoverle, pero él también es cristiano. En una de sus canciones, él dice una estrofa que yo creo que él entendió bien lo que significa esto. Él dice algo como lo siguiente, él dice, hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? Cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están velando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tienes que darle vida y darle un buen abrazo al que esté muriendo de sida. Entonces, ese rapero entendió bien lo que Santiago dice aquí. ¿Cómo yo voy a demostrar mi fe cuando tengo a alguien en necesidad al frente mío? Entonces, no todos podemos suplir las necesidades de otros. No todos tenemos los mismos recursos. En otras palabras, cada cual manifiesta sus buenas obras de manera diferente. Esa es la belleza de la variedad del cuerpo de Cristo. Porque yo no tengo las mismas habilidades, no tengo los mismos recursos, pero quizás el hermano sí. ¿Me entienden? Entonces, pero dependiendo de los recursos, si yo tengo con qué darle a esa persona, es mi deber darlo. En Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, una de las evidencias de nuestra fe es que velamos por el necesitado. Y Santiago en el verso 17 dice que la fe por sí misma, si no tiene ese tipo de obras, está muerta. Santiago continúa su argumento y plantea ese argumento de que la fe sin obras es muerta y estéril. Al menos en la versión Biblia de las Américas dice estéril. Él dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dicen muchos estudiosos y teólogos que este es uno de los versos más difíciles de interpretar de la Biblia debido a que, número uno, unos piensan que ese pero alguno dirá está indicando que hay alguien que ya se le está, o sea que Santiago ya está anticipando de que alguien se le está yendo en contra, ¿no? O planteando algún tipo de objeción, o que esto simplemente es una manera humilde de Santiago para él decir lo que está diciendo aquí. Cualquiera que sea el caso, el punto es el mismo. ¿Por qué? Porque él dice, yo me inclino más por la parte de que este es el mismo Santiago que está humildemente hablando, diciendo, tú tienes fe, pero yo tengo obra. Ahora, muéstrame tu fe sin las obras. Ese es el reto que él le hace a la persona, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo te voy a demostrar la mía con mis obras. Yo no puedo mostrar mi fe sin las obras. Eso es imposible. Por eso es que él dice, yo te voy a demostrar la mía por mis obras. Verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Literalmente el texto dice, ¿tú crees que hay un Dios? Congratulations. Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan.
En otras palabras, muchas personas pueden andar por ahí diciendo, yo creo en Dios, yo creo que existe Dios, o yo creo en Dios, pero los demonios también creen. Y ellos no tienen una buena relación con Dios, que digamos. Ellos están condenados. Entonces, el hecho de que yo diga que yo creo en Dios no significa nada. Pero, verso 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y estéril significa que es inactiva, improductiva, incapaz de producir nada. Cuando yo vivía en Puerto Rico, en la casa allá donde yo me crié en Puerto Rico, por mis primeros 20 años, en la parte de atrás, en el patio de la parte de atrás, había un palo de aguacate. ¿Tú sabes algún palo de aguacate? Estuvo allí por lo menos todo el tiempo que yo viví allí, que yo tuve uso de razón allí. Ese palo yo nunca lo vi dar un aguacate. Honestamente. Nunca lo vi, nunca comimos aguacate de ese palo. De hecho, al punto, al punto de que mi papá decía que ese palo era macho, porque no paría. Porque nunca dio un aguacate, estuvo ahí como 20 años, y no sé cuántos años estuvo, por lo menos los años que yo viví ahí, y nunca dio un aguacate, o sea que ese palo era estéril. Ese palo no producía nada. De la misma manera, nuestra fe sin obra no produce nada, no pare nada. Ejemplo número 2, Abraham. Verso 21, él dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba justamente con sus obras y como el resultado de las obras, la fe le fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No voy a entrar en detalle en toda la historia, pero para los que no conocen bien, Abraham, en el capítulo 22 del libro de Génesis, es llamado por Dios y le dice, ya Isaac había nacido, el hijo de la promesa, ya, bueno, dicen que era quizá un teenager, ¿no? Algo así, más o menos, de esa edad. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, de hecho la escritura dice que Dios probó a Abraham de esa forma, comenzando el capítulo 22 del Génesis. Él dice, Abraham, necesito que te levantes y vayas al lugar que yo te voy a indicar y tú me sacrifiques a tu hijo lo más que tú amas. Sacrifícalo para mí. Abraham se levantó, preparó todo, agarró 2 de sus siervos y a su hijo y comenzó. Dice la escritura que al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar que Dios le había dicho. 3 días. Imagínese eso. A mí me dicen, agarra a tu hijo y vete para allá y yo me voy 3 días de camino. ¿Usted no cree que eso es tiempo suficiente para decir, no, en verdad esto no tiene que estar pasando? Yo viro para atrás. No, esto no puede ser. Yo creo que Dios se equivocó aquí, el Señor se equivocó, porque es que, ¿cómo que este es el hijo de la promesa? Él me prometió este hijo. ¿Cómo es que tuvo 3 días para cambiar de opinión? Sin embargo, dice la Escritura que Abraham iba de camino y él confió en Dios. El verso 4 dice que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Usted se imagina? Al punto que el niño le pregunta, mira, papi, pero tenemos la leña aquí, está todo ready para el fuego y toda esa cosa, pero ¿y el cordero dónde está? Yo me imagino que Abraham, papi, tú eres el cordero. miren lo que Abraham le dijo. Él le dijo, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. ¡Wow! ¡Qué clase de fe! Abraham llegó al lugar, preparó todo, incluyendo al niño puesto en el altar, y cuando Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, sale una voz, dice que el ángel del Señor lo llamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Luego de eso, Abraham vio un carnero que estaba atorado allí por los buches y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que Abraham demostró su fe en Dios? Por las obras. Exactamente lo que dice Santiago. Abraham se movió, tuvo 3 días para decir, no, olvídate de eso. No, Abraham llegó allí
y estuvo a punto de degollar a su hijo. Abraham se movió en fe. Lo interesante es que Santiago dice que se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esa cita se encuentra en Génesis capítulo 15 y el sacrificio de Isaac está en el capítulo 22. Cuando la escritura dice eso, fue cuando Abraham fue llamado por Dios por primera vez y le dijo, ve, sal de la casa de tus parientes y vete que voy a hacer de ti una gran nación y voy a hacer esto contigo y todo. En ese momento, mucho antes que Isaac naciera, ahí fue que dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, él fue justificado primero, pero lo demostró con sus obras. Amén. Por eso es que Santiago dice en el verso 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Por qué? Porque las obras evidencian la fe. Ejemplo número 3, Rahab la ramera. En Josué capítulo 2, el pueblo de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Josué envía 2 espías allá. Él le dice, ok, estamos a punto de entrar, pero voy a enviar a estos 2 muchachos, necesito que ustedes vayan para allá, chequen la tierra, vean lo que hay y me dan el reporte. El rey de Jericó se entera de que esos espías habían llegado allá y se habían quedado en la casa de esta ramera, una prostituta llamada Rahab. El rey de Jericó se entera y manda a decirle a ella, a su casa, que saque a esos hombres de la casa. Ella los tenía escondidos y ella le responde a los mensajeros del rey. Ellos pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Y ellos salieron y no sé a dónde se fueron. Bustera, ¿y tú lo tienes escondido? Los mensajeros del rey se fueron y Rahab les confiesa a los espías cómo es que habían escuchado de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto con poder y cómo reconocieron que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Rahab y los espías hicieron un juramento de que cuando ellos conquistaran la tierra se iban a acordar de Rahab y su familia para salvarlo. ¿Por qué? Por la fe que ella puso en el Dios de Israel. ¿Y cómo ella demostró esa fe? Protegiendo a los espías. Ah, hermano Henry, pues ya usted ve que las mentiritas blancas existen. Yo puedo tirarme una mentirita ahí bien chévere por una buena causa. No se vaya muy lejos. Tranquilo. Voy a abrir un paréntesis aquí. Estas son cosas que en el estudio de la palabra se le llama una excepción de Dios. Dios puede usar cualquier cosa, inclusive el pecado, para su propósito. Pero eso a mí no me da permiso de que yo pueda hacer lo mismo. El hecho de que Dios permita algunas excepciones en la Biblia, en algunas historias de la Biblia, no me da permiso a mí para hacer lo mismo. La excepción de Dios no es la regla. En otras palabras, eso es lo que quiero decir. Imagínense que viene un hermano aquí de repente, se presenta delante de nosotros aquí y dice, hermano, tengo novia nueva, me voy a casar. Y ella es una prostituta. Y ella va a continuar su función como prostituta. ¿Cómo va a reaccionar la congregación? Hermano, eso es pecado. Usted imagínese. Pero el hermano dice, pero es que pues si hay un profeta en la Biblia que lo hizo, el profeta Oseas, se casó Dios le dijo que se casara con una prostituta. Pero el hecho de que él haya hecho eso no le da permiso a mí para hacerlo. Entonces, eso es la excepción de Dios. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que Santiago no está resaltando la mentira de Rahab, sino el actuar por fe. Eso es lo que Santiago está resaltando ahí. Miren el verso 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, hermano Henry, la pregunta surge ahora? Ya que sabemos esto, ¿cómo es que podemos asegurarnos de que nuestra fe no sea estéril o muerta? ¿Significa que yo tengo que ahora empezar a hacer obras buenas para yo asegurarme de eso? No nos vayamos muy lejos. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 15.
Juan, capítulo 15. Y aquí está hablando el Señor Jesús. Juan capítulo 15, comenzando en el verso 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora Jesús comienza a hablar de manera metafórica. Él se compara con la vid. La vid era un arbusto bastante grande, como un árbol bastante grande que producía uvas. Entonces Él dice que Él es la vid y mi Padre es el viñador. En otras palabras, el que cultiva esa planta. Él dice, todo sarmiento o toda rama que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ya están viendo la imagen, ¿no? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o la rama. Y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Bueno, de la misma manera que una rama tiene que permanecer injertada en el tronco, alimentarse de ese tronco, permanecer ahí para poder dar fruto, de la misma manera nosotros tenemos que permanecer en Jesús para poder dar fruto, alimentarnos de Él, seguirlo a Él, aprender de Él, para nosotros dar más fruto. Mira lo que dice el verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Y eso qué significa? Yo creo que los que saben, yo no sé mucho de jardinería, pero los que saben de jardinería saben que si hay algunas ramas que tienen algunas hojitas secas, ¿no? O algunas ramitas secas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a podarlo y toda esa cosa. ¿Para qué? Para que la rama se mantenga bastante saludable y pueda dar más fruto. Mi hermano, de la misma manera, Dios el Padre, que es el viñador, Él empieza a podar cosas de nuestra vida. Empieza a sacar cosas de nuestra vida, malos hábitos, malos pensamientos, malas costumbres, pecados. ¿Para qué? Porque si nosotros estamos permaneciendo en Él, el pecado permanece en nosotros, pero Él empieza a podar, Él empieza a eliminar, a limpiar, y nosotros damos más fruto. De esa manera, permaneciendo en Él, podemos dar fruto. El fruto aquí son nuestras obras. Si el Padre empieza a podar todo lo malo de nosotros, de nuestras vidas, ¿qué es lo que va a quedar? Lo bueno. Pues entonces lo bueno es lo que va a salir a flote, o sea, a salir lo que se va a demostrar. Mira lo que dice el verso 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Uy. El pasado sábado, ayer no, el pasado sábado estuvimos visitando la prisión, como el pastor mencionó, y estábamos hablando de este tema, y llegamos a ese verso. Y yo les hice la pregunta a ellos, ¿qué significa eso? ¿Significa que la salvación se pierde? ¿Cuántos creen aquí que la salvación se pierde? Y ellos levantaron la mano. Algunos. No todos, pero levantaron la mano. Uno de los muchachos que levantó la mano, que fue el que el pastor Herminio mencionó, que se me acercó al final del servicio, él me dice, hermano, gracias por sacarme de esa duda. Yo vivía con esa duda todo este tiempo. Y él fue uno de los que levantó la mano creyendo que la salvación sí se pierde. Yo le expliqué de que la salvación es un regalo de Dios. Y es por gracia, lo dice la Biblia, lo vimos. Es por gracia por medio de la fe, no es por obra. O sea, es un regalo de Dios. Lo primero es que si es un regalo, ¿qué sentido tiene que yo venga y te dé un regalo y vuelva y te lo quite para atrás? Eso no tiene sentido. Lo segundo, si la salvación se perdiera, escúcheme bien, si la salvación se perdiera, significa que nunca la voy a poder recuperar. ¿Sabe por qué? Porque el precio de esa salvación es demasiado alto y yo no lo voy a poder pagar.
El precio de esa salvación, que es la perfección delante de Dios, en Mateo 5:48 Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Eso es imposible. Entonces, si yo pierdo mi salvación, es imposible que yo la trate de recuperar por mis propias fuerzas. Por eso es que es un regalo de Dios. Lo otro es que Dios no va a estar con el toma y dame. O sea, Dios pusiste la fe en mí, toma la salvación. Te portaste mal, dámela para atrás. Te portaste bien otra vez, tómala. Te portaste mal, dámela para atrás. Él no va a estar con ese toma y dame. No, él es un Dios que cuando Él hace las cosas, Él las hace bien. Entonces, por fe, la salvación es por gracia. Por gracia significa, el pastor estuvo hablando de la gracia, ¿se acuerdan? Es algo que no merecemos. Entonces Él nos las da como un regalo. Entonces este muchacho me decía, wow, de verdad, gracias, pero es que uno cae también. Claro, uno va a caer. Somos pecadores, todavía tengo mi carne que es pecadora todavía, y yo voy a caer. Pero la diferencia es que cuando yo caigo, yo corro a Dios en arrepentimiento, Él me limpia, Él me poda, ¿sí o no? Él me empieza a podar y yo puedo seguir caminando en Él. Yo le dije a él, tu responsabilidad es la siguiente, y es hacer como dice Pablo, examínate para ver si estás en la fe y pruébate a ti mismo. Si tú verdaderamente estás en la fe, tú vas a poder caer, especialmente en la prisión. Tú vas a poder caer, pero Él te levanta. Es como cuando un niño va caminando con su padre, ¿no? Agarrado de la mano. Van caminando y el niño, porque es niño, se puede tropezar con algo, ya sea con un hoyito o con alguna piedra o algo, se tropieza y él se cae. Pero ¿qué hace el padre? Lo aguanta. El niño se cayó, a lo mejor se raspó la rodilla un poco o algo, pero el papá lo levanta, lo consuela, le sana sus heridas y le dice, vamos a seguir, papi. Y seguimos hacia adelante. Ahora yo le dije a este hombre, procura que tú no caigas en el mismo hoyo todo el tiempo. Porque ya si caemos en el mismo hoyo y lo hacemos un patrón de vida, entonces se puede dudar que verdaderamente estés en la fe. Ven el picture. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y miren el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. ¿Ves lo que él dijo ahí? Él dijo, cuando tú das fruto, tus obras, tus buenas obras, así tú vas a probar o vas a demostrar que son mis discípulos. Hermano, pero hay mucha gente que hacen buenas obras. Por ejemplo, en ese tema de ayudar al prójimo y al necesitado, hay mucha gente que hacen buenas obras y no necesariamente son creyentes. Qué sé yo, gente rica o artistas famosos o whatever, que ellos sacan una fundación de algo, ¿verdad? Y hacen buenas obras. Eso está bien. Pero eso no es lo que nos referimos. Ahora la pregunta es, ¿para qué ellos lo hacen? ¿Quién se lleva la gloria ahí? Se la llevan ellos. Uno de los presos me comentó, esa gente ya tiene su recompensa. Porque miren el detalle. En esto es glorificado mi Padre. Nuestras buenas obras no tienen el primordial propósito más que de darle gloria al Padre. Cuando yo hago alguna buena obra, yo siendo alguien famoso o lo que sea, un artista de estos famosos, yo lo hago porque yo quiero demostrar el amor de Dios a esa gente. Ellos lo más probablemente no. Están haciendo un bien, se sienten bien haciendo ese bien, pero no lo hacen para glorificar a Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que demostramos que nuestra fe es genuina? Por los frutos, permaneciendo en Jesús, produciendo frutos. Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, todas esas cosas. Hace falta el Espíritu Santo en nuestras vidas para permanecer en Jesús. Yo permanezco en Jesús a través del Espíritu Santo y la palabra. Y Él es el que produce ese fruto en nosotros. Mi hermano, si usted es creyente, yo le exhorto a que permanezca en Jesús y su palabra. Permanezca en Él.
Hay muchas cosas en nuestra vida que todavía el Padre tiene que podar, que eliminar de nuestras vidas para entonces dar más fruto. De esa manera es que alguien demuestra que su fe es verdadera cuando vemos el proceso de transformación en sus vidas. Yo hice una prueba una vez y yo no le estoy invitando a usted que la haga, pero si quiere tratarlo, hágalo. Pero yo me fui una semana sin nada de Dios. Por ejemplo, no leía la Biblia, no oraba, nada. Haga usted eso y analice su conducta, a ver. Porque cuando usted no está permaneciendo en Jesús, usted lo va a notar en su conducta. Lo va a notar en su manera de ser, en su carácter. Cambia. No, tenemos que permanecer en Jesús. Por otro lado, si usted no es creyente, yo le exhorto a que tome la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe ahora. Y le aseguro que su vida comenzará a cambiar y ser transformada. Entonces, para concluir, con nuestras acciones demostramos lo que somos o lo que decimos ser. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Adivinen quién. Jesús. Acompáñenme a Juan capítulo 14. Una paginita más atrás. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 10. Aquí está Jesús hablándole a Felipe. Felipe le acaba de decir, Señor, muéstranos al Padre. En el verso 10, Jesús le dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Él dice, creedme que yo estoy en el Padre. Vamos a invertir los roles ahora. Él dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. El mismo Jesús. Jesús hablaba, Él enseñaba, Él clamaba a ser quien era, pero Él no se quedó ahí. Él dijo, si tú no me crees lo que yo te digo, créeme por las obras, las cosas que yo hago, cómo yo me comporto. De esa misma manera, nosotros podemos clamar que tenemos fe y podemos demostrarlo, o como nos decían en Hogar Crea, you can back it up, en inglés, con nuestras obras. Pongámonos de pie. Mientras los hermanos de música se van preparando, yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 3. Y si los hermanos de PowerPoint lo pueden proyectar para que todos lo podamos ver. Un último verso. Juan capítulo 3, verso 36. Dice Juan de esta forma. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree al Hijo no verá la vida. ¿Eso es lo que dice ahí? El que se rehúsa a creer, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. De hecho, el texto original eso es lo que dice. Entonces, es como si Juan estuviese poniendo el creer y obedecer como lo mismo. Si creemos en Cristo, vamos a obedecer a Cristo. Porque la fe es creer y es confiar y es actuar. Mis hermanos, cuando entendemos la salvación que Dios nos provee en Cristo, cuando yo verdaderamente entiendo de qué fue lo que Cristo me salvó, Él no me salvó de los problemas de la vida, Él no me salvó de problemas económicos, Él no me salvó de todo este tipo de cosas. Cuando yo entiendo de que yo soy pecador y que yo no tenía esperanza, que yo merecía la condenación eterna, pero Él me salvó de eso, ¿cómo yo no lo voy a demostrar con mis obras? ¿Cómo yo no le voy a tratar de demostrar a Él el agradecimiento que yo tengo de Él haberme salvado?
Mientras cantamos, yo quiero que mediten en la siguiente pregunta y en todo lo que hemos hablado. ¿En qué o en quién usted está poniendo su confianza para la salvación de su alma? ¿Y qué resultado usted espera? Mientras cantamos, yo quiero que mediten eso. Y si usted ya puso su confianza en Cristo, yo le invito a que permanezca en Él. Permanezca en Él. Examínese para ver si verdaderamente está en la fe. Usted solamente sabe si usted está en la fe o no. Nadie más lo va a saber. Yo no soy quien para juzgarlo. Yo no puedo juzgarlo a usted. Nadie lo puede juzgar a usted. Pero Santiago sí pone la duda de que maybe sí, maybe not. Examínese para ver si estamos en la fe. Y si estamos en la fe, yo le invito, como yo le decía a los presos, yo le invito a ustedes a que se agarren de la mano de Dios y no lo suelte. Agárrate, no lo suelte. ¿Te vas a caer? Claro que sí que te vas a caer. ¿Vas a fallar? Claro que sí que vas a fallar. Pero agárrate de la mano de Él. Si yo veo que estoy cayendo en el mismo hoyo, a lo mejor es porque voy en un círculo vicioso y me perdí del camino porque me solté de su mano. Pero si yo me agarro de su mano y yo continúo con Él, Él me va a llevar en mi camino. Si usted no ha puesto su confianza en Él, yo le invito a que usted pase acá hoy. No espere para mañana. Mañana quizás no habrá oportunidad. Acá vamos a estar listos para orar por usted. Los líderes, los pastores, vamos a estar listos para orar por usted. No lo deje para después. Ponga su confianza en Él. A lo mejor usted está confiando en sus propios méritos. Quizás usted está confiando en sus propias obras, lo bueno que usted haga y que Dios lo va a aceptar. Eso no le va a servir. En quien usted tiene que poner su confianza es en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. No lo deje para después. Ponga su confianza en Él. Él lo puede salvar de la condenación eterna. Él lo puede salvar de nuestro pecado. Lo que Él hizo en la cruz es un precio alto que no vamos a poder pagarlo. Nadie más pudo pagarlo, solamente Él. Y Él nos ofrece esa salvación como un regalo, por gracia. No lo deje para después. Venga Él. Señor, guíanos a la cruz, Señor. Guíanos a ese sacrificio perfecto que tú hiciste. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Venga a Él y permanezca en Él. Que Dios les bendiga. Antes de despedirnos, yo quisiera que todos los visitantes en este momento pudieran
pasar con un hermano allá atrás que está con la banderita. Sígalo a él. Pueden pasar ahora los visitantes para que no se acumule mucho la gente. Y antes de irnos quisiera dejarlos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Salúdense con besos santos porque el Señor viene pronto. Muchas gracias.